3.800 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Junín, se encuentran el distrito de San José de Quero, en la provincia de Concepción, a 48 kilómetros de la provincia de Huancayo, y el distrito de Yanacancha, en la provincia de Chupaca, a 56 kilómetros de Huancayo. Siendo uno de los departamentos más vulnerables frente al cambio climático, se contempló el uso de energías renovables en algunas de las viviendas de estos pueblos, bajo los criterios de la ubicación de las casas o establecimientos, el acceso al agua y la presencia de niños menores de 5 años. Parte de esta experiencia es el caso de la señora Norma Guerra Ramos, pobladora de San José de Quero, un distrito con 6.450 habitantes, cuya principal actividad productiva es la ganadería. La señora Norma, luego de haber recibido la formación técnica sobre el uso de estas energías, nos cuenta cómo se ha dado un cambio importante en su vida y en la de su familia. Y habiendo esos apoyos de instituciones EDEPAS, de Cascunas, de muchos que vienen, ¿no? Y por venir, ¿no? Entonces, con ellos empezamos a trabajar, porque anteriormente yo, por decir, en mi cocina tenía 2 piedritas o algo simple que me cocinaba y la olla eran todas negras, el techo todo negro, el humo contaminaba dentro en el ambiente y éramos propensos a algunas enfermedades, ¿no? Ya estoy cocinando rapidito para que comemos, ¿ya? Ya, pero no vas a llorar, pórtate bien nomás. Con esos que nos han apoyado, todas las cosas que nos han brindado, ahora tengo una cocina mejorada. Ya la chimenea trata de jalar para arriba y sale para el techo y se expande para afuera. Y ya no hay humo en la cocina, entonces tranquilamente te vienes a comer tus alimentos, todo. Ya o sea, estás más higiénicamente ya. 2 calaminas transparentes, calaminas que iluminan. Tengo 2 calamines puestos en el techo, en la cual eso me favorece bastante. O sea, no gasto energía eléctrica bastante y me economizo en el pagar recibo. Y eso ilumina hasta cuando hay un sol fuerte, es como si estuvieras en el patio. En la noche, cuando hay una luna, normal. Y bastante iluminación da y nos da más comodidad. Más que más que rico, ¿ah? ¿Usted también ya? Ya. Es rico, alberquita de canchita también. El Colegio 31313 del barrio de Acocancha, en el distrito de Yanacancha, es un pequeño centro educativo donde hace 12 años la profesora Elsa Palomino tiene a su cargo los 6 grados de primaria en una sola aula. ¿Y dónde le ocurrió a este animalito? Aquí, los niños deben caminar aproximadamente 2 horas para poder llegar a clases. El acceso al agua, energía eléctrica y el frío intenso son un problema que Elsa tuvo que superar para mejorar la condición de la enseñanza, el aprendizaje y la calidad de vida de los niños. Hoy en día mi escuelita pues cuenta con muchas cosas, lo que es la nueva tecnología. Más que nada la innovación pedagógica para los niños. Que los niños cuenten con todas esas tecnologías, ¿para qué? Para vivenciarlo, ¿no? Dentro de esta vivencia ellos tienen que investigarlo. ¿Investigar para qué? Para tener diferentes conocimientos y para plasmarlos en la vida común que ellos van a tener día en día. Vamos a preparar una cama donde ya las lechugas van a retirarse. Los demás de sus compañeritos van yendo observando. Ya van observando cómo van a hacer el manejo. Ahí vamos a hacer el trasplante del tomate. Los niños de 1º o 2º grado, ellos tratan de hacer el disiervo si ya está sembrado las hortalizas. Los niños de 3º o 4º grado ya preparan la cama. El 5º o el 6º grado, ellos hacen el trasplante, ya ellos plantan las plantitas, todo ello, ¿no?
El invernadero es bastante de útil, ¿por qué? Porque eso nos sirve para 3 cosas tan importantes. Uno, nos sirve como material educativo para el aprendizaje in situ de todas las hortalizas, para el conteo, para hacer la distancia, medir cuántos metros, centímetros, para ello, ¿no? Y también en otra parte nos sirve para la alimentación, que los niños hacen la complementación en las comidas, para la preparación de los platos a diario. La otra parte también nos sirve para agenciarnos algunas necesidades que tenemos, tratamos de vender para las personas que nos vienen a comprar las hortalizas, pues hacemos un costo y vamos ahorrando el dinero que nos sirve para la cocina bastante. Espacio cómodo. Toma esto. Esas verduras que tenemos y son orgánicas, netamente orgánicas. ¿Por qué? Porque lo abonamos con el humus de lombriz, el abono que nosotros mismos lo elaboramos por intermedio de las lombrices, el cual ahora nos genera una alimentación buena, sana, y también nos sirve como un ingreso económico, porque hay familias acá que no tienen ese invernadero, entonces vienen, buscan verduras, saben que tengo, vienen, buscan, véndeme esto, véndeme el otro, entonces les vendo y ya tengo un pequeño ingreso ya que me sirve, ¿no? Cuando para algo ya me vale. Toma. Tanto pasto ahí. Se echa en una poza, se echa estiércol de la vaca, del carnero, del cuyo, de la gallina, y los gusanos tienen la propiedad de comer todos los microbios y los deja un abono que se llama el humus de lombriz, el cual es bueno este abono para tener una producción orgánica, una buena producción. Yo lo utilizo mayormente para mis hortalizas, para mi invernadero, donde lo tengo, y para que las verduras sean grandes, frescas, buenas. Estos son los gusanos, los lombrices que se comen las bacterias del abono. Y lo deja todo bien listo ya para poder abonar las plantas. Cuente mi mano, deme. Ya, 1 más. Bastante bien. La terma solar funciona con 2 paneles, ¿no? Y la terma contiene líquido de 250 litros de agua, ¿no? Pulgares. 4 pulgares. 2 pulgares, ¿no? Ya, el 5 dice detrás de los dedos. Al salir ya los niños para el lavado de la mano ya es agua temperada caliente. De igual manera en la cocina también para que los padres hagan su preparación de los alimentos, también el agua es temperada, ¿no? Que también nos sirve para la ducha. Después del trabajo en el invernadero, que tiene una caloría de 38 grados, pues los niños se duchan, se hacen el lavado. ¿Para qué? Para que se sientan felices y frescos. Niños, ¿cómo está el agua? ¡Está calientito! Qué bien, ¿no? Ya, a ver, enfágate bien. Más antes, cuando no teníamos este apoyo de la terma solar, nosotros para bañar a nuestros hijos, para hacer nuestro aseo personal, nos hacíamos hervir agua, pero casi a los 8 días nos bañábamos. Pero para peinarnos, lavarnos, el agua fría tienes que exponerle en el sol para que calienta, abrigue un poco, sino de la tetera, sacar un poquito, entibiarlo y lavarnos la cara, por lo menos peinarnos, ¿no? Porque los niños también tenían miedo a bañarse, todo por el mismo frío que hace. Ya nos bañamos a diario o interdiario, al rato que tú quieras.
Antes las casas, como no estaban construidas, casi era un cielo raso, lo ponían debajo de la teja, lo ponían pajita para que ataje el viento, decían eso. Y no tenían ni cielo raso, lo que tenían solamente la madera y la pared, nada más. Ahí tenías tu camita, tu piso era de tierra, las paredes no eran empastadas, a veces por querer tener un poquito mejor lo poníamos plástica o algunos cartones, lo pegábamos ahí. Para ello tenía que aplanar el piso, poner cuartones y en ese cuartón dentro tiene paja. Primeramente está tendido paja, luego fibra de vidrio y al final plástica y recién están los tablones que se detonó el piso. Una vez que esté hecho eso ya bien abrigadito es el piso ahí. Y ahora para el cielo raso de la misma manera nos dieron plástica y los triple y las tapajuntas bien forradito, bien tapadito. Entonces, y aparte a un costado tengo la calamina transparente que me ilumina en el día con el calor, con el sol fuerte, ilumina como si estuviera de día, también favoreciendo que no gastas energía eléctrica. Antes el aula, un inicio, pues era una cosa muy frío, ¿no? Una cosa no agradable, una cosa antipedagógica, ¿no? Que no contaba como debe ser. Hoy en día el aula es temperada, ¿no? Y hemos evitado diferentes enfermedades. También la asistencia a clases de los niños ya es ahora normal. Anteriormente ya se enfermaban de una de otra cosa por el friaje mismo, porque ha sido cemento, ¿no? Entonces, hoy en día ahora ya los chicos pues ya vienen, ¿no? Como con ese deseo de querer aprender, con ese deseo de querer vivenciar en esa aula. ¿Y qué enseñanza nos dará? Cuidarse entre varios amigos. Cuidarse entre los amigos. Muy bien, aplausos a ver para los compañeritos. ¿Ya? Mami, ¿qué? Para mantener las verduras, las frutas que tengo ahí, se mantiene frío cuando más solea. Para contrarrestar ese calor se pone un tazón de agua fría debajo de todo y en la cual eso funciona. El agua fría da que todito se genera para arriba frío. Entonces el agua se le cambia a 2 días o interdiario, dependiendo que uno necesita para que mantenga las verduras y las frutas todas frescas y bien, ¿no? Para que tenga una mayor duración. Con el transcurrir de los años a veces está calentándose la atmósfera y ya hay mucha contaminación, ¿no? Para bajar eso tenemos que nosotros mismos, la población, las personas que estamos dentro de la sociedad, tenemos que saber reciclarlo para que no haya más contaminación, calentamiento, porque eso nos hace daño a todos. Hay papelito, hay aceituna, hay perejilcito, hay habitas, hay todo. A ver. Nosotros nos debemos de hacer todas las alianzas, que son salud, educación, ¿no? Que es de agricultura, ¿no? Todas las instituciones, ¿para qué hacernos alianzas? ¿Para qué? Para hacer fuerza de la protección al cuidado del medio ambiente. Haremos lo posible para ser los buenos niños. ¿Cómo están? Los niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¿Ya? Nosotros desde acá, de nuestra vocación, como escuelas exitosas, como escuelas que se están superándose a la innovación, damos un mensaje que todos nosotros como peruanas, como juninas, pues brindemos todo el éxito y toda la calidad ambiental, la calidad educativa, la calidad familiar para el orgullo de nuestros niños y el futuro que en representación de todos nosotros ellos van a quedar. 1 talán, 2 talán, 3 talán, 4 talán.